está cantando. Es que como... No sé, se me hace que yo estaba cantando. Oiga, ¿cómo hablaba? There we go. Hello, hello, hello. Okay, get the projector up. I don't think you want that. Wait for my translator. It's much easier to get to space. You test everything, it still doesn't work. Well, there we go. There we go. Aquí estamos ya. Now, without further ado, Sin más preámbulo, who wants to go to space? ¿quién quiere ir al espacio? Cool. You have to get in line behind me. I get to go first. Tiene que ponerse detrás de él, él va primero. First, I would like to thank you all for being here tonight. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. I always enjoy getting the chance to share some of the space program with audiences around the world. So thank you for being here. Siempre disfruto compartir estas experiencias del espacio exterior con personas como ustedes, así que muchas gracias. De nada. And I would like to thank the American Society of Cinematographers, the ASC, El niño de la... for inviting me down to participate in this program. Muchas gracias. Quiero agradecer a la ASC, a la American Society of Cinematographers, la Asociación Americana de Cinematógrafos, por esta invitación y por darme la oportunidad de estar aquí. And of course the Cultural Center for inviting us. Y por supuesto al Centro Cultural Tijuana por invitar a la ASC y a James Neihouse. At the ASC, we are celebrating our 100th anniversary this year. Estamos celebrando nuestro aniversario número 100 en la ASC, un centenario. Back in 1919, a group of cinematographers in Los Angeles joined together to form the organization. En 1919, un grupo de cinematógrafos se juntaron para formar la ASC. And part of their charter was to expand the knowledge of cinematography and to encourage the art of movies. Y parte de su trabajo era expandir el conocimiento acerca de la fotografía y de su gusto por las películas. So I think being here with you today is a very important part of that charter, and I am again very happy to be here. Y parte de estar aquí es una parte de la misión y otra vez gracias por estar aquí. Next slide. This is shooting IMAX in space. Filmando IMAX en el espacio. We have done 8 films in space. Hemos hecho 8 películas en el espacio. By we, I mean the astronauts shot it. And, los astronautas la filmaron. We did the easy part on the ground.
Ellos hicieron la parte, nosotros hicimos la parte fácil aquí en la Tierra. In all, there were 24 space shuttle missions and 6 space station expeditions. Hubo 24 misiones espaciales en el transbordador y 6 expediciones a la estación espacial. Of those 8 films, only one has been shot digital, our latest. Solamente una película ha sido filmada en digital, la más reciente. We flew on several platforms, the U.S. Space Shuttle, the Mir Space Station. Hemos estado en la Estación Espacial Internacional, en la Estación Espacial Rusa, Mir, en el Soyuz y en el SpaceX Dragon. Thank you. Next slide. We started in 1980 filming to film the first shuttle launches at Kennedy Space Center. En 1980 filmamos nuestra primera película del transbordador en el Centro Espacial Kennedy. And that was the result of Y ese fue el resultado. That was the result of an astronaut by the name of Michael Collins. El resultado de un astronauta llamado Michael Collins. And I have a prize for anyone here who can tell me who Michael Collins was. Tengo un premio aquí para la persona que me diga quién Besides es Michael astronaut. Collins, además de que es un astronauta. ¿Alguien? Here. Anyone want to guess? This way. He's famous for one mission in particular, and we're about to celebrate the 50th anniversary. ¿Sí? This guy here. Okay? Díganos. Apollo 11, Mission Commander. Bingo. Yeah. Ding, ding, ding. I am impressed. Estoy impresionado. I have asked that question of NASA audiences. Ha preguntado esa pregunta, valga la redundancia, al público de la NASA. And not gotten that quick a response. Y nunca ha tenido una respuesta tan rápida. I just showed him the picture of Michael, and then they can't figure out who he is anyway. Hasta les muestra la foto de Michael y no saben quién es. But Mike Collins said we should fly IMAX cameras in space because they were the best way to show the general public what space flight was like. Michael Collins insistía en subir las cámaras IMAX al espacio porque decía que era el mejor medio para capturar lo que es estar en el espacio, lo que es el espacio exterior. So that was in 1976. Eso fue en 1976. And we were able to fly right away in 1984. Y pudimos volar inmediatamente en 1984. That's very quick in NASA time. Eso es muy rápido en tiempo de NASA. Next slide. This is the first camera we flew in space. Esa es la primera cámara que volamos al espacio. It's being tested in the zero-G airplane that flies the parabolas. Están corriendo pruebas en el avión de gravedad cero que vuela en parábolas para lograr la cero gravedad. And it's the airplane is fondly known as the vomit comet. Eso, la verdad, no sé cómo traducirlo, pero creo que lo entendieron. Because that's usually what you do before you get off of it. Next slide. We train astronauts to shoot in space. This is one of our astronauts, Marcia Ivins. Marcia Ivins es una de las astronautas de las que están entrenando para filmar en el espacio. And this is me with my 70s mustache. Y ese es James con su bigote de los 70s. And dark hair. Y con cabello oscuro. Next slide. This is point of view of a launch that we shot early on. Es parte de un lanzamiento que filmamos. You've seen a couple of launches in Hubble, so this Vieron is nothing new. un par de lanzamientos en la película, así que esto no es nada nuevo. But that's how we got our cameras to space. Pero así es como mandamos nuestras cámaras al espacio. Next slide. Once in space, the astronauts had to change film. Una This vez, is a black bag where they would do the
film changing. Una vez en el espacio, en las cámaras hay que cambiarles la película y esa es una bolsa negra con la que hacen el cambio de película. Of course, being in zero G, they can just stuff floats around. Es algo que estar en gravedad cero, las cosas flotan ahí arriba. That weighs about 40 pounds on the Earth. Eso mide alrededor de 40 libras aquí en la Next Tierra. slide. Siguiente, por favor. Sometimes all the film didn't get in the camera. Algunas veces la película no se metía en la cámara. Actually, this was just a little leftover, and they thought it was a good joke. Es algo que quedó y pensaron que era un buen chiste. Next shot. This is one of the early images that came back from the first flights. Es una de las primeras imágenes que llegaron del primer vuelo. I have one more giveaway if who can tell me where this is. Too easy, sorry. Demasiado fácil. You may have to settle for a magazine. Siguiente. Next slide, please. Yeah, this is the first American woman, Kathy Sullivan, to make a spacewalk. Es la primera mujer que en caminar en el espacio, Kathy Sullivan. Sullivan. Yeah. Next slide. And so we made 4 films in that series. Hicimos 4 películas de esa serie. Dream is Alive was our first. Tells about how the space shuttle program worked. Dream is Alive, que nos dice cómo es que funciona el programa espacial. Blue Planet was the second. It was a look back at Earth to see our planet from the astronaut's point of view. La segunda fue El Planeta Azul y esa es una película que desde el punto de vista de los astronautas y de cómo ven la Tierra desde el espacio exterior. And then Destiny in Space was, we turned the cameras around looking out at the cosmos to see where we might be headed in the future. Después vino Destiny in Space. En esta película volteamos las cámaras hacia el otro lado y para ver hacia dónde nos podíamos dirigir. We actually delayed the release of that film so that we could film the Hubble Space Telescope repair to include in this particular release. Retrasamos el lanzamiento de esta película Destiny in Space para filmar las reparaciones del telescopio espacial Hubble e incluirlo en esta película. And then, right after the fall of the Soviet Union, we started a film with the Russian space program. Después de que cayó la Unión Soviética, fuimos al programa espacial ruso. And we flew to the Russian Mir space station and documented life aboard that outpost. Y volaron a la estación espacial Mir, la estación espacial rusa, para ver y filmar cómo era el trabajo en esta estación espacial. Next slide. And then came 3D. Y después llegó el 3D. So we thought, wow, wouldn't it be cool, since space is such a 3D place, to shoot 3D IMAX in space. Pensamos como el 3D es muy impresionante. ¿No sería fantástico poder filmar el espacio en 3D? Next slide. So this was the camera we were shooting 3D with at the time. Esa es la cámara con la que estábamos filmando en 3D en ese tiempo. You can tell it's quite small. Es bastante chica, como pueden ver. And it was very light, 270 pounds. Y era bastante liviana, 270 libras. And took a crew of expert assistant cameramen 20 minutes to load. Le tomaba un equipo experto en cámaras en cargar la película en 20 minutos. Next slide. That's the inside of the camera. Ese es el interior de la cámara. So obviously we couldn't ask the astronauts to deal with this in space. Obviamente no le podíamos pedir a los astronautas que lidiaran con esto en el espacio. Next slide. So we invented this camera from scratch. Así que inventamos esta cámara de la nada. And reduced the size, reduced the weight, but still kept the 3D portion. Reducimos el peso, reducimos el espacio, la manera de cargarla para que sea lo más fácil para los astronautas. Of course, when you do all that, it comes at a very small price. This camera is $3 million a piece.
Obviamente cuando haces eso, el precio también baja. Esta cámara cuesta alrededor de $3 millones. Next slide. So we made Space Station in 3D. Así que hicieron estación espacial en 3D. Was documentation of the construction of the very first phase of Space Station. En la cual documentaron la primera fase de la construcción de la estación espacial. Next slide. Oye, y dice And then we made the film you just saw. It's also a 3D film, but this theater obviously is not 3D, but it was made in 3D. Después hicimos la película que acaban de ver 3D. Obviamente aquí no la podemos ver en 3D, pero fue una película hecha en 3D. Next slide. aquí lo vimos en Find the 3D, IMAX pero fue camera. una película en 3D. Ahí está No la cámara entiendo IMAX. lo que dijo. Puts a little perspective on the size of the shuttle. Pone un poco en perspectiva el tamaño del transbordador. Next slide. Because of the Columbia accident, they had to have two shuttles for the final Hubble repair mission. One was a rescue vehicle in case they needed it. Por el accidente que pasó con el Columbia, tenían dos transbordadores listos, uno en caso de que hubiera alguna emergencia. So this is Atlantis, the primary shuttle. Ese es Atlantis, el transbordador primario. And on the other pad, I believe this is Endeavour, Y el segundo es el Endeavour, el transbordador secundario. ready to launch as needed. Listo para lanzarse si se necesitaba. Fortunately, they did not need it. Afortunadamente no se necesitó. And that's me. Y ahí estoy yo. Next slide. A friend of mine commented on this photo saying Un amigo mío comentó de esta foto diciendo that I was the only person in the world that could be flying between $4 billion worth of spaceships and look totally bored. que era la única persona en el mundo que podía volar en medio de $4 billones y verme totalmente aburrido. Next slide. For our underwater footage in Hubble, we used a little submersible camera, which was basically about 1,500 pounds. Took a crane to get it in and out of the water. Para nuestras secuencias submarinas que acaban de ver, construimos este pequeño sumersible para montar la cámara. Next slide. This is the camera, not the one that's in the underwater housing, but this is the one that flew in space. Esa es la cámara que voló al espacio, no es la que usamos para las tomas submarinas. This is the Hubble crew, along with our director, Tony Myers, and myself. Es el equipo que voló en el Atlantis, y ese es Tony Myers, la directora de la película, y este es James Neihouse. The film for the camera is down in these magazines here. La película de la cámara está en esos magazines en la parte de abajo. It's a mile long, the roll is. El rollo es de 1 milla de largo And weighs 54 pounds. y pesa 54 libras. And you get 8 minutes of footage. Y te da 8 minutos de película, de filmación. And you can't change it in space. Y no lo puedes cambiar en el espacio. So you're stuck with only 8 minutes. Así que te quedas con solo 8 minutos. Next slide. This is what it looks like all buttoned up in its little space suit. Así es como se veía con su traje espacial. Next slide. This is what it looks like inside Space Shuttle Atlantis. Así es como se ve adentro del transbordador espacial Atlantis. That's me. Ese es James. Next slide. And this is what it looks like in the space. Y así es como se ve en el espacio. That's not me. Ese no soy yo. Next slide. And this is what we saw from that camera, the footage you just saw in this film. Y eso es lo que vimos de la cámara, el pietaje que vimos en la película. We also used footage from the astronauts' helmet cameras. También usamos ¿Esa es la luna? pietaje material de la cámara que traen los astronautas en el casco. You may be able to make them out. They're little tiny cameras here and there. Esas son las cámaras que traen los astronautas en los cascos. Next.
We also used a Canon G1 camcorder. También usamos una Canon G1, una grabadora de video. We would like to have shot IMAX film, Nos hubiera gustado filmar en cámara IMAX, but because of the requirements for the recovery, should there be a need for it, pero por los requerimientos se hubiera necesitado recuperación. and they had to launch the second shuttle and save the crew, they needed extra spacesuits. Y tuvieran que mandar el segundo transbordador en caso de que se necesitara, tenían que So the crew sacar más decided espacio. they'd rather have the extra spacesuits than the IMAX camera. Entonces el equipo prefirió tener los trajes espaciales extras que la cámara IMAX. And so we flew this little camera. Next slide. What it allowed us to do for the first time was those little impromptu interviews you saw of the crew inside the orbiter. Esta cámara nos permitió hacer las pequeñas entrevistas que vieron en el transbordador. We'd never been able to do that with IMAX film in the past. Nunca hubiéramos podido haber hecho eso con cámaras IMAX en el pasado. So a lot of the personality of the astronauts came through because we had to fly this camera. Por eso muchas de las personalidades de los astronautas se notaron gracias a esta cámara. Next. There we go. Next. So after that, we made a little film, released a couple years ago, called A Beautiful Planet. Después de eso, hace unos 2 años, salió una película que se llama A Beautiful Planet. After making 7 movies with NASA, very successful movies with NASA, I might add. Después de hacer 7 películas con la NASA, 7 películas muy exitosas, por cierto. When we went to them and said, we want to make this movie, they said, no. What was the question? Bueno, cuando fueron a la NASA otra vez a decir si querían hacer esta película, la NASA dijo no. ¿Cuál es la pregunta? So the reason why is there was no way to bring our film back from space. La razón era porque no podían traer de regreso la película una vez en el espacio. That big roll of film, we couldn't bring it back because there was no space shuttle. It had been retired. No lo podían traer de regreso porque el transbordador espacial lo habían retirado. Next slide. So we had to go with digital cameras to shoot the entire film. Así que tuvieron que usar cámaras digitales para filmar toda la película. This is one of our digital cinema cameras that we flew, training with the astronaut crew. Esa es una de las cámaras que utilizaron en el espacio entrenando a uno de los astronautas. You notice I've lost the mustache but gained the gray hair.